Bueno, imaginemos por un momento un bosque de robles centenarios. De esos inmensos, ¿no? Exacto. Tan tupido e inamovible que, vamos, nada puede alterar su ecosistema. Y ahora, pongamos en esa imagen a un zorro escurridizo que se mueve de forma invisible por las sombras de un muro. Ostras, menudo contraste. Totalmente. Y por último, si le sumamos a una persona que lleva una doble vida tan perfecta, o sea, tan quirúrgicamente separada, que parece un truco de magia. Claro, suena a inicio de novela de misterio, la verdad. Pues sí. A simple vista aparecen elementos totalmente inconexos para un relato fantástico. Pero la realidad es que estamos hablando del mapa psicológico exacto que se esconde en un punto minúsculo del zodíaco. Fíjate que es una carta de navegación mental asombrosa, porque, a ver, la tendencia habitual cuando se tratan estos temas es mirar el firmamento, pues, a brocha gorda, ¿verdad? Sí, siempre se habla de signos enteros. Eso es. Se habla de meses, de constelaciones inmensas que abarcan millones de kilómetros. Pero en esta inmersión de hoy vamos a hacer algo radicalmente distinto. Exactamente. Es como tener una fotografía de altísima resolución y hacer un zoom brutal en un solo píxel, para descubrir que, dentro de ese punto diminuto, pues hay toda una estructura súper compleja. Una arquitectura entera, ¿eh? Claro. Hoy vamos a ajustar la lente del microscopio al máximo, para analizar un único punto, el grado 7 del signo de Aries. Madre mía, al milímetro. Y lo vamos a hacer a través de 3 visiones simbólicas que son muy literales y que provienen de 3 fuentes: Charúbel, la bolásfera y los símbolos sabianos. O sea, 3 lentes apuntando al mismo milímetro. Y el nivel de detalle al que llegan estos textos es casi desconcertante, porque nos obliga a dejar de lado los arquetipos de revista. Los genéricos de siempre. Claro, entramos en la construcción de la personalidad palabra por palabra. Para entender a alguien bajo esta influencia hay que empezar por los cimientos, por la base más terrenal. Pues vamos directamente a esa base. El primer texto literal que tenemos es de Charúbel, y es supervisual. A ver, cito textualmente. Un inmenso bosque de altos robles, sin maleza, todo está despejado abajo. Allí se presenta una espaciosa perspectiva, dejando una gran extensión para divagar. Es que es una imagen que transmite una solidez apabullante. Y bueno, lo fascinante aquí es lo chocante que resulta esta figura tan estática para un signo de fuego como Aries. Ya es que no cuadra mucho, ¿no? Para nada. Pensemos en la energía ariana habitual. Siempre se asocia con la chispa explosiva, el impulso rápido, la novedad. O sea, la llama que arde rápido y ya está. Eso es. Sin embargo, Charúbel nos planta de golpe frente a unos robles centenarios, que son árboles de madera durísima, que tardan décadas en crecer y que están ancladísimos en la tierra. A ver, pero yo esto no lo entiendo. Fuego, impulso, rapidez, y me pones un bosque estático. Es una contradicción brutal con todo lo que se supone que significa Aries. Bueno, es que ahí reside precisamente la magia de bajar al grado exacto. La clave está en los conceptos que sacamos de esta imagen. Vale. El texto nos habla de firmeza de propósito, de unicidad de metas. Esta figura no es el fuego que salta de rama en rama. Es un individuo con principios muy conservadores. O sea, que no cambia de opinión fácilmente. En absoluto. De hecho, es alguien que rechaza frontalmente lo que desde fuera llamaríamos reforma. Ha establecido su territorio y no quiere cambiar sus reglas. Ah, vale. Creo que empiezo a atar cabos con la parte de sin maleza. Dice que todo está despejado abajo, o sea que no hay enredaderas ni hierbajos. Exactamente. Y si lo pasamos a la psicología, ¿qué es la maleza? Pues son las distracciones. Claro, las pequeñas interferencias. Eso es. Son ideas confusas o influencias externas que intentan enredarse en tus raíces. Que no haya maleza significa una claridad de perspectiva absoluta. Qué interesante. Esta persona va a prosperar siempre y cuando se le permita seguir su propio camino. Tiene una solidez que roza la cabezonería más absoluta. Pues fíjate que escuchando esto me viene a la cabeza la típica empresa familiar centenaria española. A ver, ponme un ejemplo. Pues imaginemos una fábrica de turrones en Gijona. Llevan desde 1850 usando exactamente la misma receta, tostando la almendra en las mismas máquinas de hierro y empaquetando igual. Las cajas clásicas de toda la vida. Esas mismas. Y de repente llega un consultor de marketing jovencito y les dice, oye, hay que hacer turrón de té matcha y abrir una cuenta en TikTok para adaptarse. Madre mía, la que se lía. Claro.
Y la respuesta de la familia es un no rotundo. Siempre ha funcionado así y no vamos a cambiar. Son ese bosque de robles, ¿verdad? Tienen esa meta inquebrantable. Es el ejemplo perfecto. Ese bosque es suyo y no dejan que crezca maleza moderna. Ya. Pero ojo, aquí veo un problema. Un agujero negro enorme en esta estrategia. ¿Cuál? Que si eres tan rígido como un roble, al primer huracán fuerte te partes. O sea, al rechazar cualquier adaptación o brizna nueva, ¿no se corre el riesgo de quedarse totalmente aislado y obsoleto? Totalmente. Porque si el mundo cambia súper rápido y tu bosque sigue estático, la caída es cuestión de tiempo. Claro. Y ese es el gran dilema. Esa es la vulnerabilidad de tanta solidez. El roble no se dobla ante el viento. Resiste hasta que la presión es insoportable y ¡zas!, se quiebra. Y adiós bosque. Exacto. Por eso, para sobrevivir en un mundo en constante transformación, la psique bajo este grado no puede ser solo un árbol. Se extinguiría. Se extinguiría seguro. Así que desarrolla un mecanismo de defensa compensatorio que es una maravilla. Pasamos de la quietud del roble a la criatura que se mueve sigilosamente por ahí. Vale, y aquí es donde damos el salto a la segunda fuente y la imagen cambia radicalmente. Vamos con el texto literal de la bolasfera. A ver. Un zorro corriendo por un sendero bajo la sombra de un muro. Fíjate en el cambio. De lo inmenso y plantado a lo astuto y el movimiento. Es un giro tremendo. Lo es. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo esta visión compensa la rigidez del roble con una diplomacia táctica envidiable. O sea, el zorro es la táctica. Exacto. Las palabras clave que nos da este análisis son persona mañosa, prudente y astuta. Subraya una inclinación a defenderse sin violencia y a mantener la circunspección. Espera. Defenderse sin violencia. Vamos a parar el carro un momento. Dime. Es que me acabas de romper los esquemas otra vez. A ver, el arquetipo de Aries es el carnero. Y el carnero no se defiende sin violencia, ni se esconde. Bueno, esa es la imagen popular, claro. Claro, el carnero agacha la cabeza, saca los cuernos y embiste de frente contra el muro hasta derribarlo. Es pura confrontación. Sí. Y de repente este texto nos traía un zorro que va corriendo escondidito en la sombra de ese mismo muro. ¿Pero esto no roza la cobardía? Lógico. Suena paradójico si nos quedamos en la superficie del ego. Pero si profundizamos en el porqué de esta actitud, hay una lógica aplastante de supervivencia. A ver, explícame eso mejor. No hay cobardía en correr por la sombra del muro, hay eficiencia. La verdadera astucia, el triunfo del estratega, es ganar la batalla sin tener que lucharla. Claro, te ahorras el golpe. Exactamente. El carnero que embiste el muro gasta toda su energía, e incluso si lo derriba, va a salir herido y desgastado para lo siguiente. Termina con la cabeza rota, literal. Pero el zorro, en cambio, evalúa ese muro y decide que, en vez de romperlo, va a usar la sombra que proyecta como camuflaje. Ostras, convierte la amenaza en una ventaja. Eso es, no le falta valor. Es que tiene una extraordinaria presencia de ánimo, como dice el texto. Tiene el aplomo mental para ver que el choque frontal es innecesario. Lo que en España llamaríamos tener muchísima mano izquierda. Exactamente, tener mano izquierda llevada a la máxima expresión. Es alguien que por dentro tiene los principios inamovibles del roble. O sea, sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere y no va a ceder. Pero cuando el entorno amenaza ese núcleo, no se pone a gritar ni a pelearse. Se desliza por los márgenes, calcula y elude el daño. Esto cambia por completo la película, ¿eh? Porque se podría aplicar perfectamente al mundo corporativo de hoy. Totalmente, a las grandes empresas. Claro. Imaginemos a alguien en una corporación inmensa con normas absurdas. Se actúa como el carnero y discute con los directivos todo el rato. Lo despiden fulminantemente. Se da contra el muro. Pero si actúa como el zorro. Sonríe en la reunión, asiente de forma educada, no genera violencia. Y luego, operando en la sombra, hace las cosas a su manera. Protegiendo sus principios, igual que el roble. Exacto. Sin que nadie note que está esquivando las normas tontas. Es el estratega perfecto. Y, claro, esto nos lleva a un interrogante aún mayor. ¿A cuál? Pues que si tienes un núcleo interno totalmente rígido, pero por fuera operas de forma tan fluida y escurridiza, estás generando una tensión interna brutal. Ya. Es como meter agua y hormigón en el mismo molde. Eso es. ¿Cómo hace la mente humana para sostener esta disonancia sin volverse loca?
Pues para responder a eso entra la tercera fuente, que es el remate, los símbolos sabianos. El texto literal dice, un hombre que se expresa a sí mismo exitosamente en dos reinos al mismo tiempo. Y este es el mecanismo que resuelve la tensión, el punto culminante de la complejidad de este grado 7. ¿Los dos reinos? El texto nos habla de una creativa división del trabajo dentro del ser. Y ojo, no es esquizofrenia, es pura arquitectura mental. ¿Le permite participar en múltiples realidades a la vez? Exacto, manteniendo el control completo. Es como compartimentar a nivel profesional, ¿no? Igual que el zorro sabe saltar de la luz a la sombra, esta persona migra de un reino a otro. Y fíjate cómo lo estructura la fuente. Tiene un lado muy positivo, que es una versatilidad ilimitada, y un don para divorciar las cosas irrelevantes. Divorciar como separar tajantemente, supongo. Claro. Pero en su polo negativo lanza una advertencia severa. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué pasa si no hay control? ¿Que se desmorona todo? Sí, hay una tendencia a frustrar la propia competencia y a disipar el interés de forma poco inteligente, echando piedras sobre tu propio tejado, vamos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a bajarlo a tierra con un ejemplo para que se vea la magnitud de esto. Venga, a ver. Hablamos de una dualidad creativa bestial. Imaginemos a un riguroso auditor financiero del Estado. De día, su cerebro opera con hojas de cálculo y leyes inamovibles. Súper conservador, como el rogle. Exacto, no hay margen para inventar nada en una auditoría. Pero a las 8 de la tarde, apaga el ordenador, abre su portátil y resulta que es un aclamado novelista de fantasía épica. Madre mía, con seudónimo y todo. Por supuesto. De noche inventa dragones, diseña mundos de magia y se escurre por la imaginación como el zorro en la sombra. Es alguien operando exitosamente en dos reinos. Es un ejemplo inmejorable de esa división creativa. El cerebro hace particiones, como un disco duro, para que el roble y el zorro tengan su espacio sin anularse. Pero claro, ahí está la trampa mortal de la que advertía el texto, lo de disipar el interés. La clave es saber nadar y guardar la ropa, separando los mundos. Porque si se difumina la línea, Si se difumina, terminas auditando el oro de los elfos en la novela y metiendo hechizos mágicos en el informe de la agencia tributaria. un colapso absoluto del sistema. Te cargas los dos reinos. Es que la capacidad de habitar dos mundos exige una disciplina mental de acero. Si no, no logras esa espaciosa perspectiva de Charubel, te pierdes en el caos. Claro, no puedes dejar que se mezclen. El mayor don de este grado es gestionar esa frontera, participar en diferentes realidades sin que la oficina contamine la creatividad ni la fantasía boicotee lo material. O sea, cambiar de traje psicológico según toque. Eso es, bajo un estricto control interno. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en conjunto? Hemos analizado tres imágenes que parecían no tener nada que ver. El bosque inamovible, el zorro bajo el muro y el hombre en dos reinos. Si ensamblamos todo, vemos una personalidad asombrosamente blindada y sofisticada. Claro, porque la base es el roble. Su núcleo esencial, sus valores, son tan firmes como ese bosque. Sabe quién es y no va a ceder ante presiones. Le cierra la puerta a la maleza de las modas. Así es. Pero no es un idealista suicida. Entiende que para proteger ese núcleo en un mundo caótico no puede ser un blanco fácil. Así que hacia afuera opera con el sigilo del zorro. No va buscando pelea con nadie. No le hace falta. Se defiende con estratagemas brillantes, esquivando el daño, mientras los demás se rupen la cabeza contra el muro. Y su arma secreta es esa compartimentación mental. Si algo se vuelve asfixiante, apaga el interruptor de ese reino y se va al otro a seguir floreciendo. Es un cortafuegos definitivo. Es que te paras a pensarlo y te provoca una sonrisa. Hay una arquitectura psicológica tan elaborada aquí, y todo sale de analizar literalmente tres pequeños textos de un único grado zodiacal. Esa es la recompensa de usar el microscopio. Lo que parecían contradicciones al final revela un engranaje perfecto. El roble da la identidad, el zorro la supervivencia y la dualidad da el campo de maniobra. Menudo viaje. Empezamos en la quietud de un bosque, nos arrastramos por las sombras del muro y acabamos viendo cómo alguien triunfa llevando una doble vida. Todo basado estrictamente en estas fuentes del grado 7 de Aries. Es un equilibrio extraordinario. Y bueno, para cerrar este análisis, hay una reflexión muy potente que se desprende de todo esto. Cuéntame. Pensemos en esto. Si una persona tiene ese núcleo inquebrantable de un roble, navega con la astucia invisible del zorro y opera en dos mundos a la vez sin despeinarse, la pregunta no es
cómo se adapta esa persona al mundo. Ah, ¿no? ¿Y cuál es? La pregunta real es, ¿acaso no es el mundo el que, sin darse cuenta, se está adaptando silenciosamente a ella? Uf, menudo giro de tuerca para dejar la mente divagando. Bueno, queda demostrado que siempre hay universos ocultos en los detalles que solemos pasar por alto. Desde luego que sí. Ahí queda la invitación para seguir cuestionando la información, rascando la superficie y buscando a ese zorro escondido en la sombra de los textos. Hasta el próximo descubrimiento.